Yo no sé por qué nací en Cuba. Mi hermano me preguntó ayer por qué, si fuimos en otras vidas, en otra época, guerreros o soldados, tal vez caballeros templarios, en el Medio Oriente o en Europa, por qué nacimos en esta vida aquí en una isla en el medio del Caribe. Y le dije, no sé, eso no tengo respuesta para eso. Existen pocas probabilidades, diría yo, de nacer aquí porque hay miles de países en todo el mundo, una vasta extensión de tierra para tener la dicha de nacer en una isla. En fin, uno no sabe dónde va a nacer en la próxima vida. Eso no lo decidimos nosotros. Lo cierto es que muchas personas, muchos hermanos de Latinoamérica y también de Europa, nos ven como algo ajeno al temple, porque nacimos en esta isla del Caribe. Y no debía ser así, no debía ser así. De la misma forma que muchos ven al temple como si fuera algo, como si fuese algo fuera de lo normal en aquella época. No voy a negar que fuesen tropas de élite, fuerzas especiales quizás de su época, como la han llamado. No la Delta Force de las SAS británicas, como la llamó una mujer en una entrevista, en un documental que estaban hablando sobre los templarios. Y es que las mujeres no saben mucho de la vida militar, a menos que sean militares. Cuando dijo aquello, pues yo tuve que reírme y decir, vaya, increíble que una persona sea capaz de decir que los templarios eran la Delta Force de la SAS británica. Es un barbarismo que, como tantos que se escuchan en las redes y que ya estamos acostumbrados a ver y escuchar, los que llevamos ya cierto tiempo estudiando sobre la orden del templo y otras cuestiones inherentes a ella, cuestiones también esotéricas, gnósticas, que les han agregado o achacado aquellos que buscan los sensacionalismos, los buscatesoros, los buscadores de un santo grial que para ellos es una copa de plata o una bandeja de plata. En fin, hay de todo en la villa del Señor, como decimos a veces aquí los cubanos, y como está recogido en las escrituras. Entonces, la visión que nosotros tenemos de los templarios en esta isla es que fueron personas como nosotros, hombres que estuvieron casados, que tuvieron familia, que tenían una preparación física sí o sí, pues su vida, su oficio, su profesión era guerrear. Como nosotros en algún momento que fuimos militares nos especializamos, hicimos algunas especialidades. Este hermano mío estuvo en las fuerzas de operaciones especiales, igual que yo, y bueno, son ejércitos modernos de estos tiempos,
no es lo que antes se acostumbraba a ver, que era la caballería, era el ejército de entonces, no las tropas como están estructuradas actualmente. Sí existe y debe existir una jerarquía siempre dentro de las formaciones militares como de la caballería. Evidentemente existe una jerarquía, aunque se trate de un grupo de hermanos que se reúnen para seguir los pasos de Cristo, para ayudar al más necesitado y para lo que se requiera. Debe existir una estructura jerarquizada donde entre esos hermanos se elige un líder que en aquel entonces era llamado maestre en francés. Si lo vamos a llevar al español sería maestro, un maestro. Lo que pasa es que actualmente la mayoría de las personas de habla hispana le dicen maestre al jefe, al líder, al representante de la orden o la organización moderna que se inspira en el legado de la orden del templo. Y esto realmente es su forma de verlo, su forma de vivir el temple. Pero estamos claros de que la palabra maestre es francesa y su equivalente en el español, en la lengua hispana, es maestro. De la misma forma que ordre en francés, su equivalente en español es orden. Entonces estamos hablando de la orden del templo, de los maestres o maestros de la orden del templo, que llevado al francés sería maestre de l'ordre du temple. En fin, estas son situaciones que se presentan con el lenguaje a raíz del desconocimiento de estas cuestiones de las personas que no dominan bien su idioma y pues lo mezclan. Se ha visto el caso también de las personas que gustan de hablar Spanglish, es como se le llama por acá, por estas regiones de América, a las personas que utilizan frases en inglés dentro de su lenguaje nativo, que es el español. Entonces, los templarios, a pesar de que fueran guerreros avesados en el combate, una fuerza de choque muy potente y por supuesto si estaban bien dirigidos y estaban determinados a entrar en el combate y no salir de él a menos que todos resultasen muertos o con la victoria. Esto no quiere decir que lo vamos a representar como lo representan en YouTube, en los videos, en imágenes por allí, con unas armaduras propias de titanes, de dioses o semidioses, con aquellas armas que toda persona cuerda sabe que es difícil de blandir, de maniobrar con ella, ¿no? Pero estamos en la era de la internet, y todo lo que usted sube a internet pues está allí disponible para que lo vea todo el mundo. Y lo mismo te puedes encontrar a un templario con una espada que es más grande que él casi prácticamente, al estilo de las espadas y las armas de los animes de manga y esas cosas, de los animados japoneses, coreanos por allá.
que te puedes encontrar a un templario con una armadura típica de un guerrero que realmente no pertenece a una fuerza de élite, a un grupo armado que tenía una maniobrabilidad, digamos, excepcional. Algo que me viene a la mente ahora es que en una ocasión, conversando con un hermano de España que se hacía llamar Cire, me decía que el sello de los pobres compañeros de Cristo lo que venía a significar es que ellos cabalgaban de dos en dos, es decir, en dúo. No que cabalgaban dos en un solo caballo, porque evidentemente es difícil maniobrar un corcel en la guerra cuando tienes a otra persona detrás. Aunque esto se puede entrenar también, pero bueno, no pienso que fuera el caso. Lo cierto es que esa persona alude que el significado es que de la misma forma que comían de dos en dos y hacían todas las labores de dos en dos, o sea, en dúos, en pareja, excepto dormir, por supuesto, en la batalla iban de dos en dos. Es decir, las formaciones eran en columnas de a dos. Y entraba uno delante, asestaba el primer golpe y si por azar ese musulmán o ese enemigo entonces en el combate se recuperaba del golpe, ipso facto, inmediatamente el que venía detrás pisándole los talones al otro le asestaba el golpe de gracia, como se dice, ¿no? Y lo remataba. Esto evidentemente ha generado mucha polémica, el sello de la orden, pues se ha escrito mucho sobre el significado esotérico de este sello, de este emblema o insignia. Otros dicen que tiene que ver más con los principios pobres o humildes de la orden, donde los primeros caballeros, evidentemente habían otras personas, sirvientes, escuderos y demás, no es que eran solamente 9 y no tenían otra comitiva que los ayudara en esta labor. Vivían, según algunas crónicas de la época, crónicas como la de Guillermo de Tiro o la de Jacobo de Vitri, que vivían de las limosnas que les daban y vestían con ropas seculares. Es decir, su atuendo, su vestuario, no era entonces el manto, la capa blanca con la cruz de gules. Por esto es que también es bastante cuestionable cuando la gente te dice, no, ellos usaron la cruz patriarcal desde el inicio. Miren, en un principio no usaban ni cruz patriarcal, ni cruz paté, ni algún tipo de vestimenta que se le pareciese. Ellos vestían ropas seculares, vestían las ropas de la época. Y la cruz que le valió del nombre de cruzados a los caballeros que vivían allí en Jerusalén y los que fueron allí a conquistar la ciudad santa desde la primera cruzada, era sencillamente una cruz latina de color rojo que consistía en dos travesaños o listones, uno dispuesto o cosido en la tela en el pecho de manera horizontal y el otro de manera vertical, de forma tal que quedaba hecho una cruz, puesto que en aquel entonces no había sastres
como los de ahora, que se dedicaran a hacer una figura, una cruz tan perfecta, tan bien diseñada, ni mucho menos. La nobleza, los reyes, los duques, los varones, usaban ciertos atuendos que evidentemente debían ser confeccionados por sastres, ¿no? Pero nadie se iba a dar la tarea de diseñar unas cruces tan bonitas, tan perfectas, cuando se trataba de una cruzada, cuando se trataba de miles de combatientes que iban para la conquista de los santos lugares, como se les denominó en aquel entonces. Y esto realmente no tiene sentido cuando lo que hay por delante es una empresa de tal envergadura, de tal magnitud. Los preparativos no incluyen o no implican ponerse a dibujar una cruz bonita. Además, recordemos que la cruz paté de gules le fue otorgada a la orden en 1147 por el Papa Eugenio III. Eso lo hemos hablado en varias ocasiones. Entonces, nosotros desde aquí, desde nuestra isla en medio del Mar Caribe, también hemos estudiado durante años todos estos detalles, las diversas versiones que se han escrito sobre la Orden del Templo y estudiamos a profundidad otras cuestiones inherentes también al temple, lo que quiere decir que no somos ni seremos jamás aquello que ven como algo fuera de contexto o que no tiene nada que ver con la verdadera orden del templo. A pesar de haber nacido en esta isla a tantos kilómetros de la Europa medieval y de la Tierra Santa, sentimos que quizás en algún tiempo lejano tuvimos algo que ver con esas cruzadas, con esos lugares, bien en el Oriente Medio o bien en la península ibérica, donde existían y existen todavía tantos enclaves y castillos que pertenecieron a la Orden del Templo. Entonces, mi hermano, esta es mi respuesta para ti. No importa dónde hayas nacido, no importa de dónde somos, no importa la situación por la que atraviese nuestro país, los problemas económicos que tengamos, la espiritualidad, o sea, el espíritu del temple que llevas y que también poseo, es lo que no podemos perder jamás. Está claro que no hemos podido vestir todavía el manto de la orden, no tenemos espadas, no tenemos siquiera la insignia más emblemática de la orden, el bausán, la bandera, puesto que en estos momentos en la nación caribeña es muy difícil disponer de tela para hacerlo, y si vas a ver a un sastre a lo mejor tiene tela, pero te cobra o te dice que te va a cobrar, como a mí me dijo en una ocasión un sastre aquí en República, 9,000 pesos. Imagina que el salario promedio de un cubano, de un trabajador en estos tiempos, es de 2,000 y tantos, 3,000 pesos aproximadamente, excepto los de otras esferas, militares, personas que trabajan en la aviación, en la empresa de la aviación, la casa y demás, que cobran
8.000, 9.000, 10.000 pesos mensuales y más. Hasta 15.000 he escuchado yo que cobran, ¿no? Pero el salario promedio de un trabajador de la educación o de una empresa presupuestada está entre los 2.500 y 3.200 por ahí. Y usted imagínese si se va a mandar a hacer una capa, un manto de satín, que fue en aquel entonces lo que hablé con aquel sastre, y te van a cobrar 9.000 pesos y eso te lo vas a poner para una ocasión. No es una vestimenta que la vas a usar todos los días, las 24 horas. Es realmente algo que está bastante caro. Imagino que mandar a hacer una bandera mediana, de mediano tamaño, no una exageración, pero tampoco muy chiquita, debe costar una barbaridad por el tema de que no hay tela y también por el tema de que han subido mucho los precios y las personas, pues con la inflación también subieron el precio o sea, subieron los precios de todo lo comestible, de todo lo que debemos adquirir para la alimentación cotidiana. Y entonces las personas que tienen sus negocios también subieron los precios de todo lo que se fabrica en tela y demás. Pues nada, con todas estas carencias, con todas las limitaciones que tenemos, el espíritu templario también existe en esta isla, también vive dentro de nosotros y tenemos la esperanza de que algún día nosotros podamos vestir el atuendo de la orden, podamos hacer que nuestro estandarte también ondee al viento y se vea por primera vez una bandera templaria en Cuba. Esto que voy a decir ahora es curioso porque hace un tiempo, cuando me iniciaba en todos estos estudios y no pensaba siquiera en llegar a donde hemos llegado, a pesar de que no hemos podido hacer nada, pero hemos avanzado bastante en lo que es tener toda la documentación lista, dar cuenta al Ministerio de Justicia de que existimos y queremos legalizarnos, o sea, alcanzar u obtener la personería o la personalidad jurídica como una asociación o institución educativa, es decir, como una sociedad de estudios templarios, que se denomina la Soberana Orden Ecuestre de los Caballeros Templarios en Cuba. Independientemente de la documentación, las publicaciones en internet, las conversaciones e intercambios con otras órdenes o asociaciones en el extranjero. O sea, nadie puede decir que en Cuba no hay una presencia templaria. Y no me refiero específicamente a las personas, a los miembros, a los integrantes que hay por allí en el occidente que pertenecen a alguna organización en el extranjero, pero que no tienen representación nacional, o sea, como nosotros, que creamos la SOE, la Soberana Orden Ecuestre. Esto fue un proyecto que cuando se pensó en ello estaba muy distante de ser lo que es hoy, lo que hemos llegado a lograr, y es mucho más lo que nos falta. El camino es largo aún, pero las necesidades, las carencias económicas y la
falta de ayuda o de apoyo extranjero también influye mucho en lo que nosotros podamos hacer. En definitiva, algún día espero que logremos izar nuestra bandera o levantar una asta con nuestro estandarte y darnos a conocer en la isla como lo que somos, no como fanáticos de una casta guerrera que se tiene por ambiciosa, de poderes, de riquezas, o por asesinos, porque si vamos a hablar de asesinato, mejor no utilizar esa palabra, porque hay muchas personas y muchos grupos armados en todo el mundo que han cometido asesinatos peores que la participación de la Orden del Templo en las cruzadas. ¿Qué pasa? Que también lo confunden a los templarios con los cruzados, y esto es resultado también de la ignorancia, de la estupidez, de la necedad de muchas personas. Decir que un templario es lo mismo que un cruzado. Los templarios fueron cruzados, sí, eso no lo negamos, pero pudieron haber participado en la primera cruzada, no más. La primera cruzada, recordemos que comenzó en el 1095, concluye en 1099 con la conquista de Jerusalén, y en 1118, pocos años después, se funda o se crea la cofradía que se le llamó Pauperes Commilitones Christi, o sea, la compañía de los pobres compañeros de Cristo. Eso del templo de Salomón se lo agregaron después, porque realmente el templo de Salomón no existía ya. Había sido destruido y lo que quedaba allí eran las ruinas de lo que fue el templo del rey Salomón. Por allí lo que estaba era la cúpula de la roca o la mezquita de Al-Aqsa, como se le llama también, y bueno, luego con el tiempo, más adelante se le llamó caballeros templarios porque vivían en este templo, ¿no? Pero la orden en sus orígenes no se llamó Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonici, como hay muchas publicaciones por allí, y quizás no existe ningún documento de aquella época que lo corrobore, que lo atestigue. Claro, alguien te va a decir que estuvo en la biblioteca Nacional de París, o en los archivos secretos del Vaticano, o en la Universidad de Alejandría, del Cairo, y quizás te digan que sí, que esos documentos existen y que decía así, que se llamaba así la orden, Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Yo no creo que se llamara así en sus inicios. Pero bueno, cada quien con su versión, cada quien con su historia. Nosotros desde nuestra isla, en medio del Caribe, y a pesar de que muchos nos subestiman y menosprecian, estamos más cerca de la verdad que la mayoría de fanáticos que existen por todo el mundo. Somos templarios por convicción, por nuestras creencias, por los estudios que llevamos a cabo, por las investigaciones, por las publicaciones que tenemos en internet, por los libros que hemos escrito, o los ensayos que hemos escrito, las compilaciones que tenemos y demás, que evidentemente no la hemos podido vender o publicar en alguna editorial de la isla por la complejidad de
de lo que les decía anteriormente, la situación económica y todo lo que significa carencias materiales. En fin, a todos desde nuestra isla, a pesar de todo lo que nos tocó vivir acá, les extendemos un fuerte abrazo, un abrazo fraternal como hermanos y caballeros templarios, a pesar de no contar con la investidura, de no haber recibido el nombramiento de manos o de la mano de alguno de esos maestres nombrado por otro o autonombrado y elegido por sus propios miembros. Les deseamos mucha salud, mucha prosperidad, la que no tenemos aún, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.